Muy buenas noches. Hoy con mi compañero David Steven y yo, Kevin Sabogal, vamos a explicar el punto 2 de la actividad de física mecánica. A continuación, como en las dos primeras imágenes, en la imagen que se muestra se puede ver dos vectores distintos. El primero tiene una magnitud de 17,8 y apunta hacia arriba y a la derecha. El segundo vector es un poco más largo. Tiene una magnitud de 18,4 y apunta hacia arriba y a la izquierda. Lo interesante de los dos vectores se pueden descomponer en dos partes, uno horizontal a lo largo del eje X y uno vertical a lo largo del eje Y. En la primera imagen, la parte horizontal del vector 14,0 y la vertical es de 11,0. En la segunda, la parte horizontal es de -4,0. Es negativo porque apunta hacia la izquierda y lo vertical es 18,0. Cuando suman dos vectores, lo que realmente se hace es sumar sus partes por separado. Suma la parte horizontal del primer vector con la parte horizontal del segundo y hace lo mismo con las partes verticales. El resultado de esta suma es un vector nuevo llamado el vector resultante. Este nuevo vector tiene su propia parte horizontal y vertical, que es el resultado de las sumas que se acaban de hacer. En esencia, la suma de vectores no es más que la suma de sus componentes. Yo el día de hoy explicaré también lo que es el punto 2.2. En el punto 2.2, nosotros lo que hicimos fue, además de agregar, ya tener el A, agregamos lo que fue el vector B. El vector B y la suma de los dos vectores. El vector A tiene una magnitud de 14,1 y sus componentes son AX igual a 10,0. El vector B tiene una magnitud de 10,6 y sus componentes son BX igual a 7,0. El vector suma S tiene una magnitud de 24,8 y sus componentes son SX igual a 17,0. Como muestra la imagen, el vector C tiene una magnitud de 10,0 y su ángulo de -90,0 grados, lo que significa que apunta directamente hacia abajo en el eje Y. El simulador ha calculado automáticamente la suma de los tres vectores A, B y C. El vector resultante se llama V en este caso y tiene una magnitud de 19,3. Como podemos ver en la siguiente imagen, cuando la suma de los vectores sea resultado del vector de magnitud cero, se dice que los vectores están equilibrados. Esto significa que se anulan entre sí y sus componentes tanto en el eje X como en el Y suman cero. A continuación vamos a responder las preguntas que nos dejó el profesor. La primera pregunta, ¿se puede descomponer la suma de vectores? Si la suma de vectores se puede descomponer, la suma resultante en sí misma es un vector, por lo tanto tiene componentes horizontales del vector X y el vertical del vector Y. La componente horizontal del vector suma es la suma de todas las componentes horizontales de los vectores individuales. Lo mismo ocurre en los componentes verticales. En la simulación, cuando se activa la casilla componentes para el vector suma, se ve que proyectan los ejes X e Y. Los valores que se están proyectados eran la suma de los componentes individuales de los vectores que se estaban sumando. ¿Se pueden sumar tres vectores? Relacione con un ejemplo de la vida cotidiana. Sí, se pueden sumar tres o más vectores. Un ejemplo de la vida cotidiana es, imagina que vamos a caminar. Entonces, primera, caminas 5 metros al este, ese sería el vector uno. Luego caminas 3 metros al norte, ese sería el vector 2. Y finalmente caminas 2 metros en dirección noreste, que ese sería el último vector, que sería el vector 3. La suma de estos tres vectores te daría un vector desplazamiento total, que en la distancia y la dirección de este punto de partida hasta el punto final. En la simulación de PHET, esto fue lo que hicimos cuando agregamos el tercer vector, el C. La simulación muestra el resultado de suma de los tres vectores. A continuación, responderé la pregunta C. ¿Qué significa el valor resultante? El valor resultante es el único vector que representa el efecto combinado de todos los vectores que se están sumando. Siguiendo con el ejemplo del camino, el valor resultante es la distancia más corta y dirección que se llevaría directamente desde el punto de partida hasta su destino final. Ese resultado directo es el vector resultante. Pregunta número D. ¿Puede el valor resultante valer cero? Sí, el valor resultante puede ser cero.
Esto ocurre cuando los vectores se anulan entre sí. En la simulación logramos que el vector resultante fuera cero, al mover los vectores de tal manera que sus magnitudes fueran iguales y sus direcciones fueran opuestas. La suma de sus componentes horizontales es cero y la suma de sus componentes verticales también es cero. Como resultado, el vector resultante simplemente no existe. A continuación, la pregunta de, perdón, ¿qué es la magnitud de un vector relacionar con tres preguntas de contextos reales? La magnitud de un vector es lo largo a la intensidad del vector, sin considerar su dirección en un valor escalar, sin propositivo. Los tres ejemplos son a continuación: la velocidad versus rapidez. Un auto viaja a una rapidez de 80 kilómetros por hora. Esa es la magnitud del vector velocidad. La dirección sería, por ejemplo, hacia el norte. La segunda, fuerza. Si empujas un objeto con una fuerza de 20 newtons metros por segundo, la magnitud de una fuerza de 20 newtons, la dirección sería, por ejemplo, hacia arriba. La siguiente sería el desplazamiento. Si caminas 3 kilómetros, la magnitud de tu desplazamiento en 3 kilómetros de dirección sería, por ejemplo, al sur. El desplazamiento es un vector, la distancia es su magnitud. Hola, buen día. Hoy vamos a explicar el tercer punto de la actividad de computación. Para esto nos a las preguntas y explicaré por una. ¿Cómo cambiaría el vector resultante si el vector A se le cambiara su dirección sin cambiar su magnitud? Como se ve acá, se le cambia su ángulo, su dirección, más no magnitud. Esto cambiaría el vector C resultante, ya que es la suma entre el vector A y el vector B. El vector C cambiaría tanto su magnitud como su dirección. ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría el vector resultante si el vector A tuviera el doble de magnitud? En este caso vamos a ponerle más contribución al vector A. Entonces, por ende, al ponerle más contribución, su magnitud del resultante se hará más grande y tiende a ir un poco más hacia el vector A o hacia el vector A, donde es la dirección del vector A, como se ve en la imagen. ¿Qué sucedería con el vector resultante si el vector A y el vector B tuvieran el doble de la magnitud? Como ambos escalan, o ambos vectores escalan por el mismo factor, se mantiene, viene siendo la dirección de forma igual, ya que el vector A y el vector B tienen en cuanto a proporciones iguales y escalan a lo mismo, ya sea 2, 3, las que escalen a lo mismo o se dividen por lo mismo, se va a cambiar magnitud, sea para más o para menos, pero la dirección se va a mantener. Explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes. Para esto, vamos a quitar la suma, pero prácticamente los componentes X y estos se encuentran para, se busca para las proyecciones del vector sobre los ejes planos. La magnitud y el ángulo están directamente relacionados con los componentes. Explique si existe alguna relación entre las magnitudes de dos vectores a su instante. Cuando se tienen dos vectores, digamos, el vector S, realmente su magnitud es más grande, igual que la magnitud del vector B y la suma. Pero eso solo pasa cuando están A y el vector C o el vector distribuidos o en direcciones diferentes para esta forma, pero cuando están los dos apuntando para la misma dirección, el vector C siempre tendrá, perdón, la misma magnitud. La relación se conoce como triangular. Escribe paso a paso cómo llega el vector resultante a partir. Tiene dos formas, que es el método de gráfico punta cola, prácticamente una gráfica que pongamos tres vectores
uno detrás de otro para encontrar el resultante. Y el otro es el método analítico, que es descomponer cada vector. Componemos A, X de B, B, y ese nos daría el X de nuestro resultante. Lo mismo con Y. Sumamos el Y de A, el Y de B, y esto nos daría la solución para encontrar Y del vector resultante. Gracias por escuchar. Espero haya quedado todo